Vamos a tener con nosotros enseguida a Alicia García Herrero para ver la fotografía también alrededor de cómo Natixis y cómo ella está viendo el outlook del próximo año, el outlook del próximo ejercicio, cómo Alicia va viendo la fotografía de inversión en el medio plazo. Alicia García Herrero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Nueva York? Muy bien, buenos días desde aquí, claro. Bueno, pues yo percibo, Alicia, ansiedad. Les decía a los espectadores, ansiedad alrededor de la FED, ansiedad no nombrado, pero alrededor de Trump y la parte geoeconómica, y ansiedad, segundo año de mandato de Donald Trump, no suele ser un buen año. ¿Tú cómo percibes la fotografía del 26 y la reunión de la FED que nos va a marcar el camino y esa fotografía Powell-Hassett que parece que está generando todavía más ansiedad? ¿Notas esa ansiedad en el mercado, Alicia? Te estaba escuchando y me ha encantado cómo lo ha resumido. Falcon Crest. Es que realmente es así. Es decir, tenemos a un Hassett que llega, que supuestamente nombra Trump, que si es que llega, porque yo estoy pensando ya a ver si llega, porque llega diciendo lo siguiente: no sé si hay que bajar más los tipos, casi nada, ¿no? O sea, esto ha creado, por cierto, ansiedad que se unía a la ansiedad que ya creó, una que no has comentado, pero que es importante, la Reserva Federal de Australia, nada más y menos, que prácticamente mientras pensábamos que todo el mundo iba a bajar tipos menos Japón, resulta que hasta Australia dice, me lo pienso porque los datos de inflación son mucho más sticky, ¿no?, de lo que pensábamos, que es lo que le va a pasar a Estados Unidos. Entonces, claro, en cierto modo, para mí Hassett como que adelanta ya los problemas que va a tener. Y esto es, yo creo, lo que crea esa ansiedad, que es como el rey desnudo. O sea, de repente el mercado se da cuenta que la inflación, por mucho que quiera Trump, no va a permitir a la FED ser tan amable, llamémoslo, con la economía americana como se pensaba. Yo creo que estamos ahí y bueno, esta mañana en Asia, en vuestra noche, pues obviamente nos hemos levantado con prácticamente todas las curvas, ¿no? O sea, steepening, es decir, con yields más altos, con prácticamente el mundo entero, porque esto es un problema que puede ser generalizado, que por cierto también teníamos a Schnabel, que se le ocurre decir que el siguiente movimiento va a ser al subida alza. De tipos. Todo de repente cambia, ¿no? Esta idea de bancos centrales que se relajan, de repente no se relajan más. Y yo creo que por eso hay ansiedad. O sea, son muchas cosas a la vez. ¿No ayuda Trump en todo este entorno, Alicia, a la fotografía de ansiedad que está viendo en el mercado, ya sea la parte geoeconómica, ¿no?, con la fotografía alrededor de la parte más geopolítica, como en la económica, alrededor de no terminar de ver que la inflación de verdad vaya a ir a un entorno del 2%, Alicia? A ver, nosotros tenemos la inflación en el 3.3, casi nada. Sí, o sea, con una bajada en diciembre, un poquito de calma, llegando al 3% al final del 2026. Ese es nuestro escenario de Estados Unidos. O sea, es decir, que la FED con un terminal, con un tipo de equilibrio, como decías, del 3, o sea, que llega a ese 3, no consigue reducir la inflación a niveles coherentes con el objetivo nuevo, que por fin Trump ha llegado a esta conclusión, por fin, de que la gente tiene que poderse permitir, ¿no?, consumir, o sea, el affordability, este gran problema que de repente ha entendido Trump que le puede hacer perder las elecciones. Entonces yo creo que Trump no es el mismo Trump, me explico, o sea, Trump ahora teme la inflación más de lo que yo creo que pensaba antes que podía suceder. Y por eso yo creo que la FED puede ser una FED un poquito diferente, porque Trump es diferente en esto. Pero añadiendo, o sea, solo quiero añadir a tu punto de la cantidad de ruido que sigue metiendo Trump en la ecuación, es que las tensiones geopolíticas ahora resulta que ya no están en China con Trump, ¿no? O sea, regalémonos los H200 y si seguimos así los Bagwell, ¿no? Vale. Pero a la vez no ha habido momento peor de tensión en Asia porque tenemos una situación límite
límite entre Japón y China. Límite. Llevamos 2 cartas del envoy, del embajador, llamémoslo así, chino a Naciones Unidas, diciendo de todo sobre Japón, o sea, desde, bueno, cosas que nunca ha dicho China sobre la invasión de Rusia, o sea, a ese nivel de que Japón, en fin, el antiguo Japón, los monstruos de la época, obviamente, guerra, o sea, de la guerra mundial, en fin, todo esto, Trump, ¿qué ha dicho? Nada. No ha defendido a Takaichi, se ha olvidado. Y eso crea aún más tensión. O sea, Trump puede crear tensión hablando o sin hablar. El ejemplo de Japón es sin hablar. Y es muy, muy preocupante. A partir de ahí, ¿cómo veis desde Natixis el outlook de una fotografía para 2026, sobre todo de cara a un inversor que ya sabe que el segundo año de mandato en Estados Unidos no es un gran año, sobre todo hasta que se despeje la fotografía de las medio término, de las elecciones de medio término? ¿Creéis que el 2026 va a venir por una línea diferente? A ver, nosotros tenemos una economía americana resiliente. 1.8 de crecimiento 2025, el mismísimo en el 2026. No esperamos una fuerte desaceleración. Recuerdo que los tipos de interés sí que bajan hasta el 3 y la inflación se mantiene excesivamente alta. Ese es nuestro escenario. Ahora, esto puede salir mal porque la inflación le puede costar caro a Trump, ¿vale? O sea, en esa parte yo creo que ese es el riesgo. Las empresas americanas yo las veo bastante fuertes, te he de decir, y más que nada porque yo sigo sobre todo la economía de China y es lo contrario. China parece que se come el mundo, empiezas a mirar los balances de las empresas y te preguntas cómo se come el mundo, porque las empresas no dan beneficios. O sea, es un poco lo contrario, ¿no? O sea, hegemonía, llamémoslo, fuerza geopolítica de China, que consigue mucho de Trump, con control de la exportación, todo, pero las empresas no chutan porque venden demasiado barato. Venden barato porque no les queda otra, solo les queda el volumen. En Estados Unidos los márgenes siguen siendo muy importantes para las empresas y eso es una gran ventaja que, en mi opinión, tiene Estados Unidos hoy. Por eso pensamos que el 2026, si te escucho, yo pienso que no será tan malo, quizás como podría parecer un segundo año de un mandato de una administración americana. Hay un tema que comentábamos esta mañana que ha dado mucho la vuelta aquí en Wall Street durante el fin de semana, cuando un gestor, Michael Green, decía durante el fin de semana que una familia media estadounidense no podía vivir cómodamente con menos de $140.000 al año. Eso, que luego ha sido, matizado en la cantidad en parte, es un 70% más que el ingreso familiar medio estadounidense. Y apuntaba cómo el efecto Baumol, 1967, ponía esa fotografía económica de cuando las sociedades son muy productivas y crecen mucho, crecen en la parte productiva, pues por ejemplo nos caen los precios en electrónica, nos caen los precios en electrodomésticos, nos caen los precios donde la tecnología puede entrar, pero no en educación. O sea, al final un profesor necesita una hora igual para enseñarle lo que tiene que enseñarle al alumno, o en cuidado de mayores, o en el cuidado sanitario. Al final, si te has hecho una herida, la tienen que curar sí o sí, no hay manera de reducir los tiempos y eso es cada vez más caro, porque esas personas tienen alternativas para no tener que estar en ese puesto de trabajo si no crece hacia arriba la productividad como el resto. Y eso está llevando a una preocupación, no en Wall Street, sí en Main Street, hasta qué punto hay un cambio de modelo secular en el que vamos a un mundo distinto a la hora de configurar precios, pero también a la hora de configurar poder adquisitivo del ciudadano y, por tanto, de intentar entender demanda interna. ¿Percibes que ese hecho de que cada vez la clase media cree que tiene menos dinero en su bolsillo es real? Sí, pero mal que me pese, esto va a ser un problema que se va a acelerar con la inteligencia artificial, porque claro, todo lo que dices es cierto, pero hasta ahora no había un sustituto. Si yo tengo que pagar un sueldo por encima de la productividad en un servicio en Estados Unidos, lo pago porque no me queda otra. Y más ahora con la salida de inmigrantes, ¿no?
Pero claro, cuando ya la pueda sustituir por IA o por robots o por, ¿no? Ahí ya el problema va a ser mayor, porque nadie va a pagar ese sueldo inflado, llamémoslo, aunque sea bajo para las necesidades adquisitivas de las familias americanas. Pero es que en breve no lo va a pagar ni siquiera el actual. Entonces yo creo que ahí estamos ya viendo en los datos de desempleo americanos impacto de la IA. Cuidado, que es que y yo, como me podía imaginar, estaba convencida de que el primer sitio donde lo íbamos a ver como es Estados Unidos. O sea que Europa, con muchísimo retraso, esto va a llegar. Por eso digo que esto, lo que estamos viendo en Estados Unidos, cuidadito, que va a ser una realidad global. Y en Estados Unidos se ve antes porque el sueldo medio es superior, entonces claro, enseguida la IA te obliga, si quieres ser competitivo, a sustituir empleo. Es un mercado de trabajo más flexible, bla, bla, bla. Entonces lo vamos a ver inmediatamente. Por tanto, el problema que has dicho va a ser más grave con el tiempo, más grave. Pues muchísimas gracias por atendernos. Alicia García Herrero, buen día y buen negocio desde Wall Street. Gracias.